Sean bienvenidos nuevamente a su canal Saber Instrumentación y Control, Electrónica y Automatización Industrial. El tema del día de hoy que vamos a ver es criterios de selección para un controlador de procesos. Vamos a hablar específicamente de los controladores que son de tipo digital, como los que podemos observar aquí en la parte de abajo, que son controladores específicos para una variable. Quiere decir que están programados o están optimizados para poder controlar cierto tipo de variable, o como los que tenemos acá, que son controladores de serie tipo universal. Quiere decir que pueden adaptarse de acuerdo a los algoritmos internos que tienen estos elementos para controlar, en este caso, variables como las de temperatura, presión, nivel, caudal, variables analíticas o específicas de un proceso. Bien, pues vamos a continuar con los criterios que necesitamos saber para poder elegir correctamente el controlador adecuado. Los criterios de selección inician cuando vamos a implementar un lazo de control. Ya vimos las estructuras que tiene un lazo de control abierto, un lazo de control cerrado, sobre todo porque tiene una realimentación. Ya lo vimos, es comparar una señal de salida con respecto a una de entrada para poder hacer las correcciones necesarias. Ahora, ¿cuáles son las preguntas que se nos vienen a la mente en nosotros cuando empezamos a querer indagar cuál es el tipo de controlador adecuado? Pues primero es qué tipo de controlador debemos elegir para la situación del proceso. Esta es una de las preguntas fundamentales, porque aquí nosotros necesitamos evaluar qué tan crítico, ¿verdad?, es el proceso, si necesitamos específicamente que sea muy riguroso los sistemas de medida y de control, o si puede tener cierta banda o tolerancia, en este caso, un margen adecuado para que nosotros podamos, en este caso, elegir un controlador que cumpla con esas características sin la necesidad de que sea considerado un proceso crítico. Otra pregunta que se nos viene a la mente es cómo seleccionar los valores ideales para los parámetros del controlador. Normalmente los controladores, como los vemos acá, vamos a regresar a la entrada, poseen diferentes botones, diferentes opciones que a través de un menú que nos provee, en este caso, el fabricante de cada uno de ellos, nosotros podemos ajustar esos parámetros. Normalmente los parámetros que vamos a ajustar aquí son algunos de los que ya vimos anteriormente en los temas que hemos tocado, que normalmente son parámetros de control, como lo pueden ser un control on-off, un parámetro proporcional, uno integral y uno derivativo, el llamado PID en algunos casos. Pero en este caso, cuando dice valores ideales, se refiere a un método de sintonización adecuada. En algunos casos, algunos controladores traen algoritmos que a través de los sistemas de sensado, en este caso con un termopar, con un RTD, cuando son elementos de temperatura o controladores de temperatura, ya traen directamente un parámetro que se llama autotune, que básicamente es la autosintonización a través de parámetros elementales y básicos de acuerdo a la cantidad de medidas que vamos a tener. Pero cuando lo hacemos de una manera manual, porque todos tienen de hacerse de manera manual, nosotros debemos de saber o planificar cuánto es el valor de la ganancia proporcional, el valor de la ganancia integral y el valor de la ganancia derivativa, que normalmente vienen siendo tiempos, en este caso el TI y el TD. Otra pregunta que se nos viene a la mente cuando vamos a seleccionar un controlador, pues es el criterio de rendimiento. En este caso se refiere a la selección de acuerdo a las marcas y el ajuste de parámetros. Hay que recordar que en la industria no todos los fabricantes dan un parámetro específico para la medición de una variable de proceso. Esto se entiende debido a que nosotros cuando seleccionamos una marca en específico, llámese Siemens, llámese Omron o cualquier otro tipo de marca, en este caso debemos de tener en cuenta cuáles son los algoritmos que utilizan esos fabricantes para poder, en este caso, verificar el ajuste correcto de los parámetros. Nosotros podemos utilizar parámetros basados en ingeniería de control a través de esos elementos para que sea más exacto, o ajustarlo a través de otros tipos de métodos, como lo son sintonizaciones por el método de Zeiger-Nichols, en este caso en lazo abierto o en lazo cerrado, las oscilaciones sostenidas, los métodos de Cohen-Kohn.
Esos son ajustes que nosotros vamos a emplear a la hora de seleccionar un controlador. Ahora, uno de los tips que se da aquí para poder seleccionar o criterios que se dan a través de la experiencia es número uno que elimine lo que es el offset. El offset es básicamente un parámetro que ocurre dentro de los controladores que debe de eliminar o debe de atenuar esas repeticiones, en este caso que son considerados como ruido, una diferencia que existe entre las mediciones que tiene que ver con la impedancia que tienen algunos sensores con respecto a la entrada del controlador para que pueda eliminar esos valores, porque el offset puede generar mediciones incorrectas y hay que recordar que si el sensor está propenso a tener error y se presenta el offset, pues vamos a ajustar valores que realmente no son los que tenemos en la variable y lo único que vamos a ver a la salida del controlador en el actuador va a ser que no podamos estabilizar en este caso nuestra variable de proceso. El número 2 dice que el bucle cerrado sea estable. Esto se refiere a que la mayoría de los controladores universales de temperatura, de nivel o de presión normalmente trabajan en lazo cerrado. Pero nosotros podemos obligarlo a través de la programación de los mismos a que esa estabilidad del lazo o del bucle se pueda ver más modificable debido a que hay métodos de sintonización como por ejemplo el de las oscilaciones sostenidas donde necesitamos desestabilizar el lazo y volver otra vez a ajustarlo manualmente. En este caso vamos a tratar de que ese bucle o ese lazo cerrado sea lo más estable posible para que no existan desviaciones como lo pueden ser el offset, que ya vimos que es el ejemplo que normalmente se utiliza dentro de la industria. Otro de los tips es que los efectos de las perturbaciones se minimicen. Esto se refiere a que cualquier tipo de perturbación, en este caso principalmente ruido, que ya vimos que es una señal presente no deseada, que se genera únicamente con el fin de alterar las mediciones y que está presente en el medio ambiente, que no podemos eliminarla, pues tenemos que minimizarlo lo más posible. Es por ello que debemos de asegurarnos que tengan la electrónica suficiente como para tratar ese tipo de perturbaciones. Otro tip nos dice que se tengan respuestas rápidas y suaves frente a los cambios del set point. Nosotros muchas veces cuando tenemos un set point, o sea un punto fijo, un punto de ajuste, un punto óptimo del proceso, nosotros debemos a veces implementar valores que cambien o que suban o que bajen dentro del set point y para eso tenemos que asegurarnos que nuestro controlador se adapte a las nuevas condiciones del set point. A veces se hace apagando el proceso, pero normalmente en una fábrica, en algún controlador, no lo vamos a apagar, sino que lo vamos a ajustar en tiempo real. Por eso es necesario que las respuestas dinámicas del proceso sean muy rápidas, en este caso en el orden de los milisegundos preferentemente o los segundos, y que los cambios sean lo más suave posible para que esas oscilaciones no generen perturbaciones a otros sistemas de control. Otro tipo de elementos de criterio es el número 5 que dice que el sistema sea robusto, esto es poco sensible a los cambios de las condiciones de procesos debido a errores. La teoría de control robusto que se genera, que es un poco diferente a la teoría de control clásica, nos habla de que un control robusto debe de tener la capacidad de poder minimizar o de poder tener los menores cambios posibles de acuerdo a las condiciones de perturbaciones o errores. Quiere decir que se adapte ese controlador a ese tipo de errores que pueden ser desde desenergizar el mismo controlador, algún problema en el actuador, alguna falla que permita en este caso ser lo mínimo posible para que el control sea lo más continuo posible. Ahora, estas son algunas de las aseveraciones que son de tipo heurístico. Quiere decir que las aseveraciones heurísticas están basadas básicamente en la experiencia no comprobable, o sea, la experiencia empírica, si así lo queremos ver, de algunas condiciones que tienen que tener los controladores. Y estos, básicamente, como dice aquí, están basadas a través de pruebas de experiencia empírica de los controladores y de los operadores, que son los que hacen las modificaciones. Sin embargo, hay otros métodos actuales en los cuales nosotros vamos a poder
verificar a través de métodos matemáticos cómo es que podemos obtener todas esas características de un controlador de una manera más a nivel ingeniería. Bien, otra parte habla de los criterios en el diseño. Cuando utilizamos un controlador necesitamos que éste tenga la capacidad de modificar la función de transferencia en los lazos de control. ¿A qué se refiere esto? La función de transferencia es aquella función basada en una ecuación, por lo general una ecuación diferencial, que determina el comportamiento de un sistema. Básicamente, cuando nosotros vamos a controlar un elemento, pues este controlador debe de tener la capacidad de que esta función de transferencia específica que tiene el sistema tienda en este caso a un comportamiento estable dentro del lazo. La presencia de un controlador en el sistema implica que debe incorporar un comportamiento de todo. Si nosotros observamos en este caso este ejemplo que tenemos aquí, donde tenemos un controlador indicador de flujo, donde tenemos una placa de orificio, donde viene un sensor de flujo, aquí tenemos un transmisor indicador de flujo, nosotros a través de estos elementos de presión que éste va a convertir a través del sensor y el transductor que se encuentran dentro del transmisor, lo va a convertir a un valor normalizado, ya lo vimos anteriormente, puede ser una señal de tipo eléctrica, y el controlador debe de tener en este caso las características necesarias para que esa función de transferencia no se vea afectada matemáticamente y podamos encontrar un nivel óptimo de la corrección de esos errores. Recuerden que la parte principal que tiene un controlador en este caso es que el valor de la variable de proceso, en este caso mi PB, tiene que ser lo más parecido o lo más allegado a mi set point, y esa corrección de errores nosotros tenemos que hacerla a través de conocer la función de transferencia del proceso. Eso nos va a permitir que éste envíe señales, en este caso de 420 mA o a través de un protocolo de comunicación, y al llegar a la válvula, en este caso una válvula neumática, se haga una conversión de corriente a presión y el actuador neumático pueda abrir y pueda cerrar en este caso la válvula de flujo para que nosotros obtengamos la cantidad necesaria de flujo o de caudal a través de la tubería para que podamos en este caso hacer que el sistema funcione de manera estable. La presencia de un controlador en el sistema implica que debe de incorporar un comportamiento global modelado. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente que nosotros podemos tener un controlador que reciba las señales bien de los sensores, de los transmisores, pero si mi actuador en este caso no funciona de la manera correcta, no funciona de la manera adecuada para poder responder a las señales que emite mi controlador, pues por más que yo quiera tratar de modificar esta variable de proceso que viene siendo el caudal, voy a tener problemas a la hora de especificar las acciones correctivas de control. Como ya lo había mencionado anteriormente, una de las finalidades que tiene los controladores es acercar más el valor de la variable de proceso, la PB, lo más próximo al SP, que es el set point. Este debe de estar adaptado y debe de tener precisamente una buena conectividad entre el sensor y el actuador para que toda perturbación que exista dentro de la tubería, que en este caso es el ejemplo que se está trabajando a través de flujo, pueda tener la capacidad de adaptarse nuevamente a los comportamientos frente a algún error, frente a algún cambio o frente a alguna perturbación que lo permita en este caso volver a llegar a corregir esos errores y aproximarlo lo más posible al set point. Bien, vamos a ver el primero, es el método matemático. No vamos a indagar directamente cuáles son las ecuaciones y las características, simple y sencillamente vamos a ver cuáles son los criterios matemáticos básicos que necesitamos para que el ingeniero de procesos nos pueda en este caso verificar si el controlador que hemos elegido ha sido el correcto. Este es el mejor de todos los métodos de diseño, de selección, pero en este caso incluye conocer mucho lo que es la teoría del cálculo y cálculo superior. En este caso, trabajar con ingeniería de control, en este caso implica trabajar
con ecuaciones diferenciales, con transformada de Laplace, con elementos para encontrar los polos y ceros de una ecuación, una función de transferencia, y sobre todo métodos estadísticos. El técnico instrumentista muchas veces no está familiarizado con estos términos, pero el ingeniero de procesos sí, y en este caso es necesario simular a través de cierto software cómo se comporta ese modelo matemático. Podemos utilizar MATLAB. Posteriormente vamos a hacer un tutorial acerca de cómo utilizar MATLAB en la ingeniería de control y la instrumentación para que nos permita hacer simulaciones adecuadas de estos elementos y podemos ver la dinámica de este sistema en las gráficas para poder hacer las correcciones adecuadas. Aunque existe software especializado, se puede utilizar también software no especializado y sacar los criterios adecuados. Pero bueno, de manera general este método tiende a distinguirse por el punto número 1, que es selecciona un criterio de alta eficacia y eficiencia. En este caso se refiere a que los cálculos emanados del modelo matemático vamos a poder enfocarlos a condiciones de proceso crítico. Quiere decir esto que podemos en este caso tener valores que deben de ser muy exactos, pero que también pueden estar propensos a errores o a perturbaciones muy altas. Y en este caso la eficiencia que tenga de responder esto a las condiciones cambiantes, pues indicará que es un controlador robusto y que el modelo matemático que hemos simulado cumple con las características. El segundo punto nos habla de que debemos de calcular el valor adecuado. Cuando vamos a trabajar ciertos procesos, cierto control, ciertos lazos, podemos utilizar un control on-off, podemos utilizar un control proporcional, un proporcional integral o un PID, a encontrar los valores óptimos de lo que viene siendo K sub C, que es la ganancia proporcional, que a veces Kp o Kc casi viene siendo lo mismo. Otro es el Ti, tiempo de integración, y otro es el Td, tiempo de derivación o tiempo derivativo, que normalmente se da en segundos y nosotros tenemos que tener la capacidad de seleccionarlo. Había mencionado anteriormente que hay algunos controladores que traen autosintonización, pero cuando lo hacemos de forma manual necesitamos algún método matemático de sintonización para poder calcular cada uno de ellos. Está el método de las curvas de respuesta, como el de Sager-Nichols, que lo vamos a ver en un video posterior, pero todo va a partir acerca de cómo controlemos los parámetros proporcionales, integrales o derivativos si es que el proceso lo requiere. Ahora, en la parte de abajo les presento una serie de lazos básicos y su controlador adecuado. Normalmente un lazo de presión puede controlarse con un control proporcional integral o con un control PID, que es rara vez que nosotros vamos a utilizar un PID en lazos de presión, debido a que muchas veces la presión, al ser un elemento constante pero que también puede perturbarse fácilmente, pues las acciones correctivas del tiempo integral y derivativo pueden ajustarse a estos elementos. Otro es el control de nivel. El control de nivel, al ser un valor lento, una variable lenta considerada, podemos bien utilizar un control proporcional integral, pero el nivel también presenta una criticidad cuando nosotros tratamos de utilizar un proceso donde necesitamos mezclar o necesitamos cierta cantidad de caudal, porque acuérdense que el nivel va acompañado del caudal. Nosotros puede que necesitemos un control PID, pero en este caso va a ser un poco raro encontrar esas características, aunque va a depender mucho de la criticidad del proceso. Si necesitamos un valor o obtener los valores óptimos para caudal, el control proporcional integral puede cumplir básicamente nuestras expectativas. Normalmente, al ser una variable rápida, al igual que la variable de presión, los cambios son súbitos, pero también son muy constantes. Entonces no es necesaria la presencia del tiempo derivativo, pero si a veces requerimos utilizar un PID en el control de caudal, pues normalmente va a ser un valor de ganancia o de tiempo derivativo muy pequeño. Si tenemos un lazo de control de temperatura, aquí sí, porque es una de las variables críticas del proceso. A pesar de ser una variable lenta, como lo habíamos dicho acá en el control de nivel, que es una variable lenta,
pero la variable de temperatura es una variable muy crítica, mucho más crítica que la de nivel, porque muchos sistemas dependen de la cantidad de temperatura y mantener una temperatura constante puede generar problemas dentro del controlador. Por eso es nosotros que necesitamos de la acción derivativa en las correcciones del controlador a través de un sistema PID para poder optimizar el proceso de control de temperatura. Por último, tenemos los lazos de control de composición o los lazos analíticos. En este caso pueden ser sustituidos también únicamente por un control proporcional integral, pero cuando tenemos procesos más críticos como lo que es el control de la densidad, el control del pH o algunos elementos que tenemos que utilizar, pues muchas veces nos vemos obligados a que podamos hacer un cambio y estos tienen que responder de una manera adecuada. En este caso es utilizar, un PID, pero es poco usual que normalmente utilicemos un PID. Normalmente con el valor proporcional integral, que viene siendo también conocido como RET, podemos controlar bien un proceso de composición. Bien, ahora, dentro de esos métodos matemáticos existe que son muy rigurosos. Tenemos que hacer un análisis de estado, tenemos que utilizar álgebra de bloques para poder disminuir lo que viene siendo la función de transferencia, tenemos que resolverla de acuerdo a condiciones iniciales por medio de una ecuación diferencial, lo que se nos facilita la transformada de Laplace y nos da métodos muy exactos para poder sintonizarlos y para poder checarlos. Pero existen algunos problemas prácticos en la industria donde a veces hacer el sistema muy riguroso requiere tiempo y necesitamos soluciones a veces que sean muy eficaces. En este caso, pues es tedioso debido a que tiene que ser realizado por una persona que tenga experiencia en los controladores y que conozca del proceso, por lo cual no es implementado por cualquier técnico, sino que solamente el nivel ingeniería o un nivel mayor y la experiencia permite obtener estos modelos. Por lo tanto es tedioso. El segundo punto se basa en modelos lineales. Normalmente las funciones de transferencia en los procesos a veces pueden ser cuadráticas o a veces pueden ser de orden superior y tenemos que utilizarlos como si fueran métodos lineales. Tenemos que linealizar la ecuación para hacer que los sensores y los actuadores trabajen de esa manera. ¿Por qué? La mayoría de los actuadores y los sensores tienen salidas lineales. Hay algunos que no, lo habíamos dicho, como los en este caso trabajan como lo son las resistencias, el RTD, los termopares, pero los controladores empiezan a linealizarlos. Entonces nosotros necesitamos que el control también se vuelva más lineal. Por lo tanto, las funciones de transferencia muchas veces no se acoplan directamente al modelo matemático y tenemos que utilizar controladores más avanzados. Por otra parte, es ambiguo en cuanto al criterio que se elija. Normalmente los fabricantes ya tienen algunas medidas en sus bases de datos y a veces resultan que esas unidades que salen del tiempo integral, del tiempo derivativo o de la ganancia proporcional no las tiene el controlador. Por eso en este caso tenemos que recurrir a sintonización de controladores, que normalmente estas sintonizaciones se hacen de una manera un poco más empíricas a través de métodos heurísticos, pero resultan ser compensatorias, resultan ser utilizadas y realizadas en menos tiempo y eso permite optimizar los procesos. Ahora vamos a ver cómo se ve un controlador ya en el proceso, en el lado derecho y en el lado izquierdo. Para el lado izquierdo es un controlador antiguo, de las de banda se llama, donde del lado derecho, como podemos observar aquí, tenemos el SP, que es el set point, y acá tenemos nuestra PB, que es nuestra variable de proceso. Vamos a ver de arriba hacia abajo cuáles son cada uno de los puntos. El primero es el valor de la variable controlada. Esta plumilla que tenemos aquí en una escala es el valor que nosotros estamos controlando de la variable. El segundo es el indicador del set point, quiere decir que en este caso el set point está a 70, no sabemos si es grados Fahrenheit, grados Celsius
o puede tratarse de un controlador universal. Y ahí va apenas el PB, ¿verdad? Va acercándose al set point. El tercero es la modificación del set point a través de estos elementos que normalmente eran potenciómetros. Nosotros podemos subir o bajar los parámetros del set point y en consecuencia modificar la variable de proceso. La otra es la escala porcentual del set point y de la variable controlada. Normalmente esa es una escala bilateral porque tiene una escala hacia el set point y otra a la PB, para poder nivelar la cantidad de procesos que tenemos en ambos lados. Por otro, vamos a observar que dice es el conmutador manual o automático. Tenemos o debe de estar dotado todo controlador de un ajuste manual y un ajuste automático. En el ajuste manual nosotros podemos manipularlo valiendo la redundancia de forma manual, haciendo modificaciones a los parámetros del proceso para que nosotros podamos estipular las bandas proporcionales, los tiempos integrales o derivativos, pero tiene que ser seleccionado. Por otra parte, si seleccionamos hacia el otro lado, el lado contrario de las manecillas del reloj, tenemos el controlador de tipo automático. Este es el cual decide el valor de la variable a través de algún mecanismo o de algún algoritmo, adecuando los valores del set point provenientes del sensor para adecuarlos a lo que viene siendo la variable de proceso con respecto del set point. Por otro lado, acá tenemos el modificador de la variable manipulada. Quiere decir que aquí nosotros podemos modificar de manera manual las condiciones de proceso para poder cambiarlo a temperatura, nivel, caudal, pero normalmente muchos controladores carecen de esta perilla que vemos aquí. Actualmente en los nuevos todos son botones, ya no utilizan perillas, pero ya no tienen esta parte porque ya vienen preprogramados para cierta variable. Y en el caso de acá del centro es un indicador de la variable manipulada. Esto nos indica en términos de porcentaje cuáles son el modificador que utilizamos y este nos indica gráficamente cuál es el porcentaje de salida del mismo. Del lado derecho tenemos un ejemplo de un controlador universal de la marca Honeywell, donde podemos observar en este caso que nuestro valor de set point, que es de 3200, es igual a nuestro valor del PB, que también son 3200, que esta es la función principal que tiene que hacer el controlador. Si vemos acá, ya no tienen las mismas escalas, sino que tienen displays, tienen en este caso 8 botones, parte central de subida y de bajada, tenemos selección del set point, selección manual automática, tenemos control del display, tenemos acceso a las funciones, tenemos el setup, que es para poder indicar acciones de que se puedan trabajar a través de un selector de menús, y tenemos por acá también los modos run y halt, que es para que arranque y para que pare, ¿sí? Un arranque y paro. Este sería un controlador moderno y este es un controlador clásico manual y mecánico de procesos. Bien, el otro método que vamos a ver a continuación es el método de enfoque empírico. ¿Qué cosa es el método de enfoque empírico? Básicamente es un método que está basado en sistemas heurísticos. Quiere decir que en este caso tiene mucho que ver la experiencia que tenga el controlador y el operador, que es el que controla al controlador, para poder sintonizar esos elementos. Esto se refiere a que nosotros podemos modificar los parámetros P, PI o PID del proceso de acuerdo a procesos simulados, y los vamos a simular en una estación de control, que eso se utiliza para entrenamientos de técnicos que van a estar trabajando en la operación de plantas, en las plantas piloto, como se les llama. Número 1, el control proporcional. En este caso, el enfoque nos dice a través de la experiencia que acelera la respuesta del proceso controlado y también produce un offset. En este caso, excepto cuando existen integradores puros. Esto se refiere a que el control proporcional, como lo vimos anteriormente, genera ciertas bandas que proporcionar el valor de entrada, proporcionar el valor de salida, de tal manera que si tenemos un error o perturbaciones en la entrada, también se van a ver multiplicadas o reflejadas a la salida. En este caso, la aceleración del proceso, debido a ser un proceso multiplicativo, hace que sea un poco inestable. El control integral
elimina en este caso lo que es el offset a través de elementos que ya vimos matemáticamente, y es una buena parte para que nosotros podamos elegir este tipo de controlador, y tiene que ver básicamente con esa eliminación de perturbaciones que puede haber directamente en el controlador, que se hacen a través del tiempo integral. El segundo, eleva las desviaciones máximas. Esto se refiere a que las acciones integrales son desviadas debido a rampas que generan las integrales a la hora de estar trabajando señales. Entonces esto es algo que se tiene que tomar en cuenta para las desviaciones máximas, pero también ocurre en desviaciones de tipo mínimas. Otra cuestión que hace el control integral es que produce respuestas que son de tipo arrastradas, o que se van arrastrando de acuerdo a los valores de la PB, y que son de oscilaciones largas. ¿Esto qué quiere decir? Que si el proceso resulta ser inestable, el control integral, al también tener largas oscilaciones, permite sintonizar o permite empalmar esa señal para tratar de minimizarla a través del tiempo integral, ¿verdad? Entonces es algo muy importante que produce el control integral. El último punto dice que de acuerdo al aumento de la ganancia KC o ganancia proporcional, acelera la respuesta, lo que se traduce básicamente en que produce oscilaciones y pudiese llegar a desestabilizar el sistema. Esto es cuando nosotros tenemos valores de ganancias altas en el control proporcional. Por eso es necesario que podamos combinar el control proporcional integral para evitar la saturación del controlador. Si ya saturamos el controlador debido a que las acciones de corrección no son las que esperamos, en este caso necesitamos la acción derivativa. ¿Qué es lo que hace la acción derivativa? Número 1, anticipa el error y actúa en función del error que iría a ocurrir. En este caso quiere decir que el control derivativo pudiese adelantarse en el tiempo una cantidad de milisegundos para tratar de predecir este tipo de error que se produce en el integral, pero sobre todo en el proporcional, para poder en este caso corregirlo de acuerdo a las oscilaciones que presente el proceso. Entonces el tiempo derivativo le da una estabilidad al ser una función complementaria del control integral. Y por último, el control derivativo estabiliza la respuesta en lazo cerrado. Normalmente cuando trabajamos en lazo cerrado, las respuestas del controlador PID tienden a ser más estables a través del tiempo, utilizando un valor adecuado del control derivativo. Otro criterio que vamos a utilizar para los controladores, cuando ya vimos los dos, es el tipo de montaje que va a tener estos controladores. Número 1, los controladores, al ser un valor no estándar de tamaño y se presentan en diferentes tamaños, en diferentes medidas o en diferentes posiciones, se tienen que trabajar también de manera diferente para poder instalarlos mecánicamente. Entonces, una vez que ya sintonizamos todos los lazos y ya tenemos los indicadores en el diagrama de tubería e instrumentación, se debe de escoger el tipo de módulo para poder montar ese controlador. Muchas veces los controladores van montados en paneles o van montados en tableros donde necesitamos fijarlos, y debido a su tamaño, que a veces son muy pequeños o pueden ser más grandes, necesitan fijaciones especiales. En el caso de aquí, de este controlador, como podemos ver, de la marca Pixis, modelo ATR 243, que es un controlador de temperatura ampliamente utilizado, se puede, debido a al tamaño que presenta, lo podemos montar en estos elementos que vemos aquí, que eso es un soporte para controladores, el cual ya viene especificado por el fabricante de acuerdo a las medidas del producto. Pero aquí lo interesante es ver dónde se está fijando. Si ustedes observan, por la parte posterior aparece una lámina que es donde se está fijando. Bien, esta lámina nosotros la conocemos en donde se empotran no solamente el controlador, sino también contactores, PLCs y otros elementos, como lo vemos acá del lado derecho. Se les llama riel o también se le llama carril tipo DIN. En este caso es una barra de metal que ya tiene medidas normalizadas,
y que se utilizan para el montaje de elementos eléctricos y también elementos de instrumentación. Ya vienen cortados o ya vienen a ciertas medidas para poder montar ahí elementos de control, como lo pueden ser contactores, cierto tipo de relevadores electromecánicos, disyuntores, dispositivos térmicos, etcétera, que puedan en este caso adaptarse a este tipo de rieles. En la instrumentación no es muy común ver en campo los rieles DIN, es más común verlos en salas de procesos, en cuartos de control o en tableros para hacer el montaje de la parte eléctrica. Entonces los rieles DIN ya están normalizados, normalmente se utilizan en aplicaciones industriales de control para control eléctrico y pueden estar hechos de acero, pueden estar hechos con aleaciones de zinc o pueden estar también de tipo galvanizado. Todo va a depender de la infraestructura y de las características del área donde vamos a colocar los rieles DIN. Pero en este caso, como habíamos mencionado anteriormente, esos controladores pueden estar así montados en un panel a través de un sistema como con un PLC o un HMI, pero también pueden estar montados en este proceso. Ahora, esos rieles o carriles DIN, pues ¿qué significa la contracción DIN, verdad? La contracción DIN no es nada más y nada menos que el Instituto Alemán para la Normalización. En este caso de las reglas que tenemos aquí, este Instituto Alemán, aquí viene lo que significa DIN, ¿sí? Es usado para cierta normatividad. Y esta normatividad que tenemos aquí, las normatividades DIN, nos hablan de que estos rieles ya tienen una medida específica. En este caso, si se trata de un DIN de tipo simétrico, las medidas serán 35 milímetros por 7.5 milímetros, que se denomina comúnmente TS-35. Así vamos a conocer este tipo de rieles, que es el más común. Pero también hay otro tipo de carriles de montaje, que los carriles de montaje son estos, ¿sí? Donde nosotros podemos colocar diferentes elementos, como lo son el T15 y el T32, que son menores a estos, pero que sirven para controlar, en este caso, en el orden que tenemos de los elementos a través de estos sistemas. El T15 y el T32, a pesar de estar normalizados, pues siguen siendo de uso muy poco frecuente. Normalmente el que utilizamos nosotros es el T35, TS35. Ahora, para poder conectar los cables que van del controlador hacia el actuador o la entrada que tenemos de un sensor, se colocan adaptadores en el riel al cableado y se utilizan estos elementos que vemos aquí en la parte central, que se le conoce con el nombre de clemas, ¿sí? Las clemas hay de dos tipos: clemas de bornes o las clemas de cuchillas. Las clemas, básicamente, como los podemos observar aquí en las tres imágenes, en estas dos, este es el riel DIN, el de tipo T15 y T32, dependiendo del tipo de elemento que tengamos acá, como puede ser una llave tripolar, que se puede también trabajar en TS35. Las clemas básicamente permiten la conexión entre dos puntos de proceso. Sirve para poder aislar, en este caso, la llegada de los cables de una entrada hacia una salida. ¿Qué quiere decir? Aquí en la clema que tenemos, nosotros podemos conectar dos o tres, en este caso, cables que pueden ser conectadas a la entrada y que permiten, a través de un puente entre ellas, hacer la conexión y desconexión de cables. Entonces las clemas básicamente se pueden adaptar a los tableros de control y sirven para tener un orden entre lo que viene siendo la parte de la construcción, de la parte de potencia y la parte de control. Únicamente son puentes las clemas, ¿verdad? Pero ofrecen una seguridad y ofrecen una identificación de los cables del proceso. Ahora, cuando ya tenemos montado en un tablero esos elementos o esos controladores, nosotros necesitamos también la barra de los puertos. También podemos conectar multiplexores de señales, acondicionadores, botoneras de arranque, paros de emergencia. Podemos también conectar pantallas como estas, que son las llamadas HMI.
pero los elementos eléctricos como lo son PLCs, como lo son contactores, elementos de fuerza como arrancamotores, guardamotores, perdón, arrancadores de motores por contactores o variadores de frecuencia, es necesario que estos rieles sean peinados. En este caso, que los cables que tenemos aquí permitan a través de estos elementos que vemos en la parte de arriba, que son canaletas. Esas canaletas permiten en este caso tener un orden específico de los cables, y a ese proceso de alinear los cables de potencia, los cables de control separados a través de un gabinete, se le conoce como el nombre de peinado de los cables comúnmente, y eso lo hacemos a través de este tipo de canaletas especiales que sirven para separar los cables. En la parte de abajo tenemos lo que son la parte de las clemas, y los rieles DIN, como pueden observar aquí, es donde se montan todos los elementos, como lo son los contactores. En algunos casos también se conectan los elementos de protección, como lo son los térmicos, y también en la parte de arriba se pueden conectar los PLCs y los controladores principales, tales como fuentes, tales como elementos de comunicación industrial, etcétera. Por la parte externa de nuestro tablero podemos también encontrar lo que son pantallas HMI, que son accesibles al operador para que éste pueda visualizar el proceso, pero también que pueda hacer control básico. Otro dato importante que tenemos que tomar en cuenta son, en este caso, el botón o el paro de emergencia, que es en este caso una de las condiciones iniciales y más importantes del proceso, debido a que todo elemento tenemos que contar con un paro de emergencia que pueda hacer el corte del proceso parcial o total, de acuerdo a las características y programación del mismo. Por la parte principal, quiero que observen este tablero. Se han colocado dos controladores. Estos controladores son como los que vimos al principio, de los viejitos, que todavía se siguen utilizando en algunas instalaciones, solamente que ya se han hecho con display. Si ustedes alcanzan a observar, ya es un display a través de barras, se ve el comportamiento de la PB y de la SB. Nosotros podemos utilizar este tipo de controladores, y las carátulas de cada uno de ellos se puede colocar en la parte externa del tablero de control. Esto es válido, ¿sí? No solamente los elementos tienen que estar adentro. Cuando nosotros necesitamos hacer correcciones que sean críticas y se puedan en este caso utilizar por la parte externa que tenga acceso al operador, nosotros vamos a utilizar la parte de la tapa del tablero de control para montar HMIs, para montar también los paros de emergencia y los controladores del proceso que sean considerados como críticos y reajustables. Aunque también podemos colocar, en algunos casos podemos colocar pilotos para poder indicar, en este caso, la activación de ciertos elementos, pero también las llaves como las que tenemos aquí, que son de tipo arrancador, de 2 posiciones o más posiciones, para poder verificar el arranque o el paro de algunos elementos. Para finalizar el tema de criterios de selección, ya que vimos la selección por el modelo matemático, que vimos cuáles son las características del proceso y que analizamos también cuáles son los métodos empíricos y la forma de montaje, vamos a ver un ejemplo comercial de este controlador. En este caso tenemos un controlador que es de tipo universal, quiere decir que este controlador se puede adaptar a diferente tipo de procesos. Es un Nuvo modelo N2000. El modelo de N2000 tiene las siguientes características. Aquí está físicamente y acá tenemos las características. Este puede trabajar principalmente con un sensor de temperatura, con diferentes elementos como lo son termopares, tipo J, tipo K, tipo T, N, R y S. Ahí vienen los rangos de temperatura. Nosotros podemos configurar el tipo de termopar. También podemos configurarlo como un elemento que trabaje a través de elementos resistivos, como un RTD tipo PT100 de 2 y 3 hilos, con el rango de temperatura, como lo ven ahí, de menos 200 a 530 grados Celsius. Y también puede ser requerido como un controlador independiente de proceso. Quiere decir que únicamente va a dedicarse a leer las señales de instrumentación sin saber qué tipo de control se va a trabajar.
y lo vamos a programar posteriormente con el manual del fabricante. En este caso dice que puede trabajar con sensores que ofrecen o transmisores que ofrecen una salida de 420 mA, de 0 a 50 milivolts o de 0 a 5 volts. La precisión que maneja cuando trabajamos sensores de temperatura nos marca que los termopares es una precisión de más o menos 1 grado Celsius, lo que en relación precio costo-beneficio que tenemos con este controlador de procesos es muy buena. En algunos controladores como Honeywell o Siemens esa precisión se maneja de 0.5% o dependiendo de la variable de proceso, en este caso maneja más o menos 0.1 grados Celsius. En Siemens el modelo N500K40 trabaja más o menos 0.5 grados Celsius. Si se utiliza un PT100 nos asegura que esa precisión es de 0.2% con respecto del span que tenga ese PT100, ¿verdad? El PT100 ya está especificado a través de tablas cuánto es la relación del span que trabaja esos elementos. Recordar que el PT100 acá nos da un valor de menos 200 a 530, lo que vendrían siendo en este caso 730 de span, ¿sí? Hay que sacarle el 0.2%. Bien, el voltaje de alimentación nos habla de que puede trabajar dos tipos de voltaje, desde 85, que es lo mínimo, o sea 120 volts monofásico, hasta 250 volts a 50-60 Hz, pero también opcional, dependiendo de la configuración del elemento, puede trabajar con 24 volts. El consumo nos habla en valores de potencia, nos dice que consume 4 volt-ampere. Las salidas que tiene son de tipo digital, no tiene salidas analógicas para el control de procesos. Muy seguramente porque trabajan con elementos que son de tipo on-off. Y lo vemos acá donde dice relevadores. Posee dos relevadores simple polo, simple tiro, con un amperaje de 3 a 250 volts. Y también tiene relevadores simple polo, doble tiro, con una capacidad de corriente y voltaje mayor, que son 5 amperes a 250 volts. Los tipos de control: tiene dos controladores básicos que se pueden mover a través de las teclas, que es el control on-off y el control PID, que es el que estuvimos hablando anteriormente. Ahora, el valor de la histéresis, como lo hayamos mencionado ahí, que es la diferencia cuando sube y baja el valor de la variable y existe un cambio, dice que puede ser ajustable debido a las características del proceso. Nosotros podemos tener un ajuste más fino de lo que es la histéresis del proceso. Ahora también nos dice que la temperatura ambiente a la que tiene que trabajar es de 0 a 55 grados Celsius. Por lo tanto, la conexión de dentro de un sistema pues puede justificarse que se encuentre dentro de un tablero, pero también si las condiciones no lo prestan debido al tamaño, puede colocarse en la entrada del tablero. Otro tipo de humedad ambiente a la que trabaja es de 20 a 90% de humedad relativa. Hay que tenerlo muy en cuenta porque a veces los tableros tienden a tener esos niveles de concentración de temperatura y humedad y es más factible colocarlo enfrente de la tapa del tablero. Otro dato es el peso, pesa 240 gramos, tiene unas dimensiones de 4.8 por 9.6 y 9.2, lo que los permite colocar al valor de un riel DIN, en este caso de tipo colocado de forma vertical, de 1/8. Y eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta porque ya habíamos dicho que algunos de estos controladores poseen algunos adaptadores para poder conectarse a un riel DIN. Y por último, la protección que tiene tiene un grado en caja de IP30 y también lo podemos solicitar con IP65 de acuerdo a las características donde vayamos a montarlo. Por la parte trasera vamos a verlo rápidamente. Aquí son las entradas de alimentación. Acá tenemos los dos relés de simple polo, simple tiro. Acá tenemos los otros dos relés en este caso, de simple polo y de doble tiro. Acá tenemos un potenciómetro que sirve para hacer el ajuste analógico entre estos tres.
Bien, nos habla también de que en los pines 27, 26 y 25 podemos conectar el estándar físico RS485 para poder enlazarlo y comunicarlo a lo mejor a un PLC, a un sistema SCADA. Bueno, este nos va a estar mandando esas informaciones a través de este medio físico. Por el otro lado tenemos los pines 13 y 14. En estos nosotros podemos, en este caso, conectar o obtener una salida dependiendo de las configuraciones en 4 a 20 mA, aquí lo dice, en una entrada o salida digital, y aquí viene la configuración de polaridad. Por el otro lado podemos tener una entrada digital entre los pines 15 y 16 de 0 a 5 volts, que es el estándar que maneja este, y aquí viene la polaridad. Por otro lado podemos obtener una salida, quiere decir que este puede funcionar como un elemento de una alimentación, que no es lo correcto, pero también dependiendo para optimizar espacios, puede obtener una salida constante de 24 volts entre los pines 17 y 18. Aquí viene ya la polaridad de ellos porque es corriente directa. Y también podemos tener un sistema remoto, en este caso del SB, que en este caso vamos a utilizarlo como un sistema redundante que se puede colocar entre los pines 19 y 20. Ahora, en los pines 21, 22, 23 y 24 es donde nosotros vamos a poder conectar nuestros sensores si es que lo queremos trabajar como controlador de temperatura. Si nosotros observamos el tenemos en este caso un RTD tipo PT100, lo podemos colocar de 2 hilos entre los puertos 23 y 24. Hay que recordar que no presentan polaridad al ser un elemento resistivo. Si tenemos un ejemplo de un resistor RTD PT100 de 3 hilos, bueno, conectamos un extremo en el 24 y los otros dos extremos entre 22 y 23. Si queremos conectar un termopar como los que vimos anteriormente, pues el termopar también se puede colocar entre los terminales 23 y 24. Si queremos también un USB remoto a través de los puertos que tenemos aquí, pues lo podemos colocar entre 22 y 24. Aquí viene para PT100 y para termopar. Y si queremos una salida de voltaje, en este caso proporcional de 0 a 5 volts, como lo maneja acá, o de 0 a 50 milivolts, pues lo podemos conectar entre los valores de 24 y 21. Esto va a servir básicamente, quiero que tengan muy en cuenta esto, cuando nuestros sensores sean de tipo voltaje. Hay que conectarlos con la polaridad positiva al 21 y la tierra al 24. Y cuando tengamos, en este caso, transmisores de 420 miliamperes que lleguen aquí, tendrán que conectarse entre los puertos 24 y 22. Recuerden, acá es voltaje, acá es corriente, aquí es termopar y aquí son RTDs. Bien, este es el ejemplo comercial de este controlador Nuvo N2000, en el cual hemos puesto en marcha todas las características de la instrumentación adecuada y nos permite en este caso elegir correctamente el tipo de controlador que más se ajuste a las características del proceso. Bien, pues esto es todo en este video. Como pudieron observar, elegir un controlador no es una tarea fácil, implica revisar varias características de los controladores, implica también hacer un muestreo, buscar las hojas de datos de cada uno de los posibles fabricantes y también sintonizarlo de manera correcta, que es algo que vamos a ver posteriormente. Los métodos de sintonización, utilizando alguno de los métodos como el de Sager-Nichols o algún otro método que permita optimizar los parámetros de la banda proporcional, la ganancia, el tiempo integral y el tiempo derivativo. Hasta aquí el video, que tengan un elemento más para que ustedes puedan elegir correctamente el controlador que más se adecue a su proceso. Así que esperamos que este video haya en este caso ayudado a que ustedes puedan elegir correctamente el controlador ideal. A nombre del equipo de CISEA Industrial, Saber Instrumentación y Control, Electrónica y Automatización Industrial, les hago una invitación para que se suscriban, le den like al video, lo compartan con las personas que consideren que esta información puede llegar a ser útil y nos vemos en la próxima con más videos que son adecuados al área especialidad técnica de instrumentación y control. Hasta la próxima.